5 asesinos seriales mexicanos que no han sido identificados. El video que voy a ver ahorita, hermano, me llamó la atención. La neta es que yo los videos que encuentro, pues nomás dándole para abajo en YouTube, cabrón. Últimamente me salen muchos de estos, así que pues vamos a verlo. A ver qué tal. Ya saben que el video original va a estar aquí abajo en la descripción, por si lo quieren ver sin mi cara y sin mí hablando a lo idiota. Pues vamos a darle, hermano. Muchas personas Muchas creen que el personas creen fenómeno que... de los asesinos seriales es exclusivo de países como Estados Unidos o Inglaterra. Y no Ajá. solo eso, algunos incluso tienen la idea de que en México esas cosas no pasan, o Hermano, en México hay un... Yo diría que hay bastantes, ¿no? Yo diría que hasta la fecha hay bastantes que la gente todavía ni reconoce. pasan con muy poca frecuencia. Tal vez te Hay demasiadas desapariciones y ya sabes, de todo en México como para que no haya. sorprenda saber que, de hecho, de manera oficial en México, hay más de 90 asesinos seriales registrados. Ahí está, Y por ¿sabes? supuesto, muchos más, de los que tal vez nunca vamos a enterarnos. En algún momento me encantaría hacer un video sobre todos los asesinos seriales en México. Un video que seguramente Va dure a ser por lo menos un largo. par de horas. Sí, Si cabrón. les gusta la idea, háganmelo saber con A sus ver, los likes. más conocidos son el monstruo... Bueno, es el vato que mató a las morras. Es que hay como 3 o 4 que se llaman casi igual. Y comentarios. La Matavijitas, Mientras tanto, obviamente. hoy les traigo a 5 de ellos. 5 que tienen la particularidad de que nunca fueron plenamente identificados y Nunca por fueron tanto es muy probable que, encontrados. de seguir con vida, aún se encuentren en activo. Así que pónganse cómodos y Cabrón. apaguen la luz, porque estos son 5 Ni asesinos modo, seriales hermano. mexicanos que nunca han podido ser identificados. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, Vamos a los bajarle un saluda su amigo poquito, güey. Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Mundo creepy, hermano. Estamos a punto de ver cosas horribles que nos dejarán sin dormir en la noche. Estamos a punto de ver lo más horrible del mundo. El estrangulador solitario. El estrangulador solitario. Porque tienen apodos y todo, pero no los han encontrado. El 3 de octubre de 1969, Ah, no, el pues hallazgo del cuerpo de Elías Cázares Romero del año del en una caldo, ¿no? habitación del Hotel Capitol, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, Capitol fue el Hotel. inicio de una serie de asesinatos que desconcertarían a la policía y aterrorizarían a la capital del país. El culpable, apodado por los medios como el estrangulador El solitario, estrangulador pareció permanecer solitario. siempre un paso adelante de las autoridades, dejando una estela de muerte que hasta hoy sigue siendo un misterio. En este momento En los vamos a meses ver. siguientes a este hallazgo, hasta mayo de 1970, al menos una docena de hombres fueron asesinados en hoteles del centro de la Ciudad de México. La conexión En entre estos hoteles. crímenes fue muy clara desde el Hombres. principio. Todas las víctimas fueron estranguladas, aunque el asesino utilizó diferentes herramientas y objetos, dependiendo de lo que tuviera a su disposición para llevar a cabo estos crímenes. A Ah, qué veces usaba huevos. cinturones O sea, era lo que le salía en el momento, ¿sabes? y otras sábanas o cortinas. En cada caso, las víctimas habían sido vistas entrando con el presunto asesino a las habitaciones de los hoteles antes de ser encontradas sin vida. El último asesinato ocurrió el 5 de mayo de 1970. Se trataba de Benedicto Basilio Mena, un teniente coronel, quien fue Teniente asesinado en coronel. circunstancias muy similares a las demás víctimas. El criminal utilizó en este caso una faja para asfixiarlo. Después de cometer este crimen, huyó del lugar y después nada más se supo de él, y no se volvieron a reportar crímenes similares. Gracias a las declaraciones de testigos, la policía logró construir un perfil básico del estrangulador solitario. Ey, mira. Se trataría de un hombre alto, de piel morena, con cabello largo y nariz afilada, de una edad entre 25 y Mira, es una representación de un boceto real del asesino. Que el vato era delgado, pelo largo, carita 28 fuckboy. años en aquel momento. Algunos decían que también se le conocía con el nombre de Alonso o Antonio Parra, pero estos podrían haber sido nombres falsos. Se decía también que trabajaba como sexo servidor en el centro histórico de la ciudad. A pesar de la descripción, de la presión social y de la atención mediática que generaron estos crímenes, las investigaciones no prosperaron.
El contexto de la época, marcado innegablemente por un fuerte estigma contra la población homosexual, complicó aún más la Nah, pues sí, investigación, imagínate. pues las autoridades, en lugar de avanzar con el caso, optaron por tratar de ignorarlo. La notoriedad del Gaturro, mi estrangulador hermano. solitario inspiró también a un imitador, quien en Un noviembre de imitador. Es que es lo loco, ¿no? Cuando se hacen famosos, de repente ahí sale gente que dice, uy, cabrón, yo quiero hacer lo mismo. 1969 asesinó a un obrero de forma similar, solo que mucho más violenta. Este imitador disparó, apuñaló, mutiló, estranguló. A ver, pero ¿imitador de qué? Supone que un imitador debería, pues, usar... Bueno, imagino que imitador de que los... En hoteles así, ¿no? Pero ya donde hace... Pues le dispara, los corta, los apuñala y todo, pues ya es muy Y diferente. finalmente quemó el cadáver de su víctima. Un crimen que también quedó impune. Mientras tanto, la policía trataba de encubrir su incapacidad para resolver los crímenes, siguiendo hipótesis bastante absurdas. Por ejemplo, en algún momento llegaron a decir que todas las víctimas del estrangulador solitario simplemente se habían quitado la vida por voluntad propia. No mames. La policía del entonces Distrito Federal cerró las investigaciones sin poder resolver el caso, y el estrangulador solitario nunca pudo ser atrapado. Hasta la fecha no hay pruebas de que este asesino haya vuelto a Nah, pues ya actuar en estar bien algún momento, muerto. ni evidencia que permita su identificación. Es muy probable que haya muerto o que simplemente decidiera detenerse por alguna razón desconocida. ¿O murió? ¿Quién sabe? ¿Sabes? A lo mejor alguien sí se pudo defender. Y en 1960 y algo, imagino que vergüenza de pues, que sea con otro hombre, nadie dijo nada, ¿no? El limpiador. El Este caso es limpiador. bastante particular, pues aunque se sospecha de muchas más, solo se le han confirmado 3 víctimas. Además, la imagen de este asesino oscila entre la de un criminal y la de un vigilante. Entre marzo y mayo del 2022, ¿Un esta vigilante? persona o grupo de personas se adjudicó los asesinatos de 2 hombres y de una mujer, a quienes señaló como agresores sexuales. Los Oh. crímenes fueron acompañados de mensajes que advertían de un destino similar a todo aquel que se atreviera a cometer delitos sexuales contra mujeres o niños. Ah, la Las 3 bestia. personas fueron encontradas dentro de Bueno, pues si es verdad, entonces maleteros de está bien, automóviles ¿no? abandonados en lugares públicos. Los cuerpos presentaban impactos de bala, y además junto a ellos había cartulinas con mensajes que señalaban a las víctimas como responsables de este tipo de delitos. Estos mensajes sugieren que no Atentamente, el limpiador. solo buscaba castigar a sus víctimas, sino también transmitir miedo a otros posibles criminales. En las cartulinas encontradas junto a los cuerpos se podían leer frases como "esto les pasa por violadores" o "esto es justicia para los inocentes". Además, cada mensaje fue firmado como el limpiador. Porque siento que estoy parpadeando mucho hoy, ¿qué pedo? Fíjate, un fucking tip. ¿Qué rollo? No sé, hermano. Una reacción del cuerpo rara, ¿o qué? Las Mi cuerpo me está gritando algo. acciones del limpiador dividieron a la Está diciendo, ya para, por favor, ya. opinión pública en Morelos y en todo México. Una parte de la población expresó simpatía Sigo hacia este parpadeando, ¿por vigilante o qué? Es que justiciero, ya es la. Ya lo traigo en la mente, ¿sabes? Y como ya lo traigo en la mente, sigo parpadeando. viendo sus acciones como una respuesta a la impunidad y al mal manejo de los casos de violencia sexual por parte de las autoridades. Los delitos sexuales contra mujeres y niños en México a menudo quedan sin castigo, lo que alimenta la percepción de que las instituciones son bastante ineficientes con estos temas. Sin embargo, otro sector de la sociedad condenó a los asesinatos, señalando que la justicia por mano propia violaba los principios legales y éticos. La falta de Cállate, el hocico, hermano. Cállate. Si la policía y el gobierno no hace nada que lo haga la gente, está un bien. debido proceso Mientras de verdad sea un criminal la persona que y lo la hace. posibilidad O de sea, que comete esos delitos y. Pues, errores en yo la no le veo lo malo. identificación de víctimas del limpiador también generaron cierta inquietud en algunas personas. Me gustaría que me dijeras, ¿tú qué opinas? ¿Estarías a favor o en contra de este tipo de justicia extraoficial? A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la identidad del limpiador permanece en el anonimato.
No está claro si se trataba de un único individuo o de un grupo organizado con un propósito específico. La precisión con la que se ejecutaron los crímenes y la elección de víctimas acusadas de agresiones sexuales sugiere que el limpiador tenía de alguna manera A lo mejor acceso era a información policía, güey. privilegiada, lo que hizo a muchos especular que podría tratarse incluso de un oficial de policía o alguien con ciertos contactos con las autoridades. De Sabía cualquier forma, demasiado, hermano. poco o nada se ha sabido de esta persona o personas en los últimos años, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su misterioso destino, llevando así a El Limpiador a una especie de estatus de leyenda urbana, El que duró muy poco limpiador. tiempo, pero que aún sigue en la memoria de muchos que llegaron Oye, mi a amor. enterarse de su historia. Tere, te, tere, tere, tereré. El mata indigentes. Nah, es hijo de perra, hermano. ¿Cómo que mata indigentes, güey? En el video de 100 misterios sin resolver, que por cierto ya llegó a 1 millón de vistas, y les agradezco Oh, mucho por eso, otro les videito comenté para ver brevemente la después. historia del mata indigentes, y vi que muchos de ustedes mostraron interés por este caso, lo que me dio la idea de hacer este video en primer lugar. Así que aquí les contaré su historia de una forma un tanto más detallada. Ok. El mata indigentes es el apodo que se le dio a un asesino en serie que estuvo activo en Guadalajara a finales de los años 80. Este criminal atacaba a personas en situación de calle, principalmente ancianos que vivían en condiciones de extrema pobreza. Mierda, El güey. 27 de enero de 1989 se descubrió el primer cadáver de un indigente en una de las tantas banquetas del centro de Guadalajara. La víctima, un hombre mayor, había sido asesinado con un disparo preciso en la cabeza. A la vez, El un hallazgo en disparo. un principio fue considerado una tragedia menor por las autoridades, acostumbradas a la violencia en las calles. Sin embargo, tan solo 2 semanas después, apareció una segunda víctima en condiciones muy similares. Un anciano sin hogar, asesinado también de un disparo en la cabeza. A medida que se encontraban más cuerpos en las mismas condiciones, quedó claro que estos crímenes no eran incidentes aislados. Para marzo de ese mismo año, las autoridades y la prensa reconocieron que Guadalajara enfrentaba a un asesino serial. Un asesino Los serial. reporteros lo apodaron el mata indigentes, y por las características de los crímenes, también fue llamado el psicópata 7.65, La chinga. debido al ¿Por la calibre bala? del arma que solía utilizar. Ok. Y es que siempre dejaba el casquillo de una bala cerca del cuerpo, Ah, como hijo una de especie de perra. firma La macabra. firma. La frecuencia con la que mataba era de aproximadamente un asesinato cada 2 semanas. Las autoridades, inicialmente indiferentes, 2 por mes. comenzaron a preocuparse ante la creciente atención mediática y la presión pública. Se intentó convencer a los indigentes de refugiarse en albergues improvisados para evitar que más de ellos fueran asesinados, pero la estrategia tuvo poco éxito. El invierno de 1989 se caracterizó en Guadalajara por un miedo colectivo. Aunque las víctimas de mata indigentes eran personas marginadas, el temor de que el Pues asesino igual da ampliara miedo. ¿Qué sus tal y de repente objetivos afectó cambia a toda la ciudad. su modo superandi, La cabrón? gente evitaba salir de noche y las calles se vaciaban por completo a tempranas horas. La prensa amplificó el pánico, destacando los detalles macabros de los crímenes y la incapacidad de la policía para detener al asesino. La última víctima conocida Como del siempre en mata México, ¿no? indigente La incapacidad de tener a alguien. fue un personaje muy peculiar de la historia de Guadalajara, Vicente Hernández Alexandre, apodado como el Rafles mexicano. El Rafles Famoso entre mexicano. los años 30 y 40 por ser un ladrón muy sofisticado y no violento, conocido por su capacidad para el disfraz y además por solo robar a los ricos y dar una parte de su botín a los pobres. Vicente pasó sus últimos años viviendo en la indigencia en la ciudad de Guadalajara y a los 89 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, Con el mismo calibre. siendo así la última víctima del mata indigentes. Güey. Su cuerpo estaba junto a su característico maletín de piel, que era su única posesión. Al parecer el asesino lo encontró durmiendo en un callejón y probablemente sin saber a quién mataba, lo convirtió en parte de su macabra La lista. mierda. Tras meses de crímenes y presión mediática, las autoridades arrestaron a un hombre llamado Osvaldo Ramírez, una persona señalada como el presunto mata indigentes, aunque las pruebas eran bastante escasas y se basaban principalmente en testimonios vagos de gente que mencionaba haber visto a un hombre cojeando cerca de alguna de las escenas del crimen. Güey. Osvaldo confesó haber matado a su pareja
pero negó por completo ser el mataindigentes. Sin embargo, para las autoridades, su captura fue suficiente para cerrar el caso. Pues sí. La prensa dio por hecho que el psicópata 7.65 había sido detenido, y de hecho los asesinatos pararon. Años después, se puso en duda que Osvaldo Ramírez realmente fuera el asesino. Muchos creen que el verdadero mataindigentes simplemente aprovechó la oportunidad y decidió desapareció. matar en ese momento para no ser capturado nunca. El caso dejó una huella imborrable en la historia de Guadalajara, y nunca pudo comprobarse si Osvaldo Ramírez era realmente el asesino o no, aunque lo más probable es que haya sido simplemente un chivo expiatorio, empleado por las autoridades para cabrón, es que a huevo, está en el lugar equivocado en el momento equivocado ese cabrón. Décadas después aunque se había matado a alguien. En 2018, el asesinato de 5 indigentes reavivó el temor de que el asesino 2018. Aunque las circunstancias de estos nuevos crímenes no cuadraban con el modus operandi de los asesinatos originales de los años 80. Espero que estés disfrutando de este video. Aprovecho para anunciar que nuestro nuevo libro, no mames, ¿tiene el libro este vato? Ya está a la venta con envío nacional e internacional. Este cabrón se morro, ¿no? En la descripción. El juguetero. También conocido como el de Batman. El asesino del carrito. El asesino del carrito, ese sí lo he escuchado, este creo. Caso, en ciertos puntos, es similar al del limpiador, ya que también se tienen dudas sobre si se trataba de una persona o de un grupo de personas vinculadas con alguna organización. En 2019, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una serie de asesinatos captaron rápidamente la atención nacional, debido tanto a su peculiaridad como a su brutalidad. Un presunto asesino serial conocido como el asesino del carrito marcaba a sus víctimas con un símbolo inquietante: carritos de juguete pegados en su espalda. ¿Qué pedo? Este elemento distintivo parecía aludir al número de vehículos que las víctimas, presuntos ladrones de autos, habían robado. El primer hallazgo se llevó a cabo el 4 de agosto, cuando un cuerpo fue encontrado con 11 carritos de juguete pegados en la espalda y otro en la mano. Este fue el caso que encendió las alertas y comenzó a definir el patrón de este asesino. Ese mismo día... Pero él, ¿cómo sabía cuántos carros habían robado? 2 cuerpos con 13 carritos de juguete pegados en la espalda. Y uno más apareció en la colonia El Vallado, con signos de tortura, disparos de arma de fuego y los característicos carritos de juguete. La última víctima conocida fue un hombre señalado por haber despojado de su camioneta a 2 mujeres. Este hecho quedó grabado en video, lo que aparentemente lo convirtió en el próximo objetivo de este asesino. La conexión entre estas víctimas sugirió que el asesino estaba actuando como una especie de vengador que castigaba. Le robaron su carro al vato y se envergó y empezó a matar a todos los que roban carros. De autos. Muchas personas en Culiacán consideraron al asesino del carrito como un héroe anónimo que hacía justicia por mano propia, castigando a quienes cometían delitos que afectaban a la comunidad. Aunque otras personas sugerían que podía tratarse de una banda organizada, quizás vinculada incluso al narcotráfico o algún otro grupo delictivo, que utilizaba estas muertes como advertencia para desalentar el robo de coches. Pues... mientras dejen de robar carros, Como hermano. Suele ocurrir en este tipo de casos, se puso en evidencia las deficiencias de la investigación policial y la falta de confianza que la población tiene en el sistema de justicia. El sistema de justicia. Hasta hoy, el juguetero sigue siendo un enigma. Su El identidad juguetero, el mecánico lo hubieran puesto, hermano. Y no se han reportado nuevos casos con las mismas características, al menos desde agosto del año 2019. El cochero, ¿sabes? En 2023 se registró el asesinato de una persona en la ciudad de Culiacán y junto a su cuerpo se encontró un pequeño carrito. De juguete, lo que hizo sospechar que podría ser otro crimen de este supuesto asesino. Sin embargo, el modus operandi era muy distinto. No lo tenía en la espalda. Confirmar si se trataba o no de una víctima más del asesino del carrito. A lo mejor ese sí lo traía el cabrón, ¿no? La lista de los crímenes no él lo traía. En México. Una lista que es más larga de lo que quisiéramos pensar. Sí, cierto, son 10, todavía nos faltan bastantes. El asesino de taxistas. El asesino de taxistas. Inga, tú le cobraron mal el pasaje, güey, se envergó. En 2006, los cuerpos de varios taxistas y choferes comenzaron a aparecer en distintos puntos del Estado de México, todos en circunstancias similares
que sugerían la presencia de un asesino serial que se cree habría cobrado entre 13 y 16 víctimas. Este asesino se centraba en taxistas o conductores de transporte público, un grupo particularmente vulnerable por los riesgos Pues sí, inherentes a su trabajo en nocturno. teoría sí. Todos fueron secuestrados entre la 1 de la mañana y las 4:30 de la madrugada, un horario en el que las calles están menos transitadas. Posteriormente, fueron asesinados con una pistola calibre 45. Sus cuerpos aparecieron envueltos en cobijas y atados con alambre recocido. Las autoridades del Estado de México iniciaron una investigación para Gato. determinar quién estaba detrás de estos crímenes, Del aunque establo. no se revelaron detalles concluyentes. Los asesinatos generaron un clima de miedo entre los taxistas y conductores de transporte público del Estado de México, quienes comenzaron a tomar precauciones extremas, especialmente durante la madrugada. Las familias de las víctimas exigieron justicia, pero la falta de avances concretos en las investigaciones aumentó la sensación de vulnerabilidad y de encontrarse completamente solos. Hasta la fecha, no se ha identificado públicamente al responsable o responsables de estos crímenes, y el caso sigue siendo uno de los tantos misterios sin resolver del Estado de México. Qué mala onda que andes en tu trabajo, o sea, que estés pues en tu chamba, hermano, y que venga un hijo de perra y te mate. Eso está muy mal pedo, cabrón, ¿sabes? O sea, tú estás trabajando para sacar a tu familia adelante, estás echándole ganas, te la estás rifando, y viene un cabrón y acaba con tu vida. Eso está horrible. Está mal, güey. Sin duda alguna, estos casos reflejan el lado más oscuro de nuestra sociedad, ese del que casi no se habla, y que muchos quisieran barrer debajo de la alfombra y fingir que simplemente no existe. Espero que te haya parecido interesante este video. Agradezco por tu atención y como siempre, sin más que decir me Estuvo despido. muy bueno. Ey, se me fueron. Yo pensé que faltaban más, ¿eh? O sea, se me fueron volando los 19 minutos. Pero rapidísimo. Me uno a Mundo. Ay, Hola, ¿qué tal? Buenos días. no, no es cierto. No tengo dinero, soy pobre. Pero, ay, bueno, no te hace falta, cabrón. Tienes 3 millones de subs. Y le doy like. Ok, gente, muchas gracias por ver esta reacción. Creo que estuvo un poco más serio de lo normal, pero es que es el problema con estos videos que no se me ocurre nada que decir, ¿sabes? Estoy viendo cosas, temas horribles, temas que te bajan todo el ánimo, pero igual ahí estamos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.